Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Querido Demar, usted que es abogado constitucionalista muy eminente, resuélvame dudas de este viejo constitucionalista que vive tan atrasado de las últimas noticias que en esta materia se dictan, porque la Constitución en Colombia la debieran publicar. ¿Recuerda esas publicaciones que se hacían en pasta de argollas? Pero claro que usted podía quitar una página y poner otra. Claro. Legis, por fortuna, famosa por Legis, eso, claro. Recuerdo. Sergio, Legis pensó en que Colombia es un país tan prolijo en la expedición de normas que creó los códigos doctor Fernando y la Constitución como una especie de AZ con argollas y abre y saca el papelito y le pone los nuevos que lleguen. La Constitución no existía en esta publicación, en esta forma de publicación, con pasta de argollas y con hojas móviles. Pues porque la Constitución es la ley de leyes y porque la Constitución debe ser estable, debe ser duradera, debe ser equilibrada y durar mucho tiempo. Pues a lo que espera cualquier país que tenga una Constitución seria. Yo recuerdo a unos viejos profesores míos que después fueron mis colegas cuando yo accedí a ser profesor en la Universidad Javeriana, sustituyendo, válgame Dios qué osadía, al doctor Rodrigo Noguera Laborde en la cátedra de Introducción al Derecho, y decían, lo único que nos falta es que tengamos Constitución con pasta de argollas, con argollas y con moldeable. Sí. Bueno, pero parece que ahora la tenemos, y parece que la Constitución se cambia de un día para otro, y que, bueno, nos causa problemas como estos que le voy a proponer a usted. Sale el ministro del Interior a decir que ya presenta el gobierno mensaje de urgencia para varios de sus proyectos. Obviamente, ahí no puede estar la reforma tributaria porque el proyecto no existe, ¿no es cierto? No existe todavía, ¿no? Muy bien, entonces va a tener mensaje de urgencia, van a tener otros proyectos mensaje de urgencia. Y entonces yo le pregunto, cuando varios proyectos tienen mensaje de urgencia, ¿cuál es más urgente que otro? Pues el que determine. Le pregunto, ¿cuál? El que determine el presidente de la República. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Digo, va con mensaje de urgencia, ¿no? Con mensaje de urgencia, pero con más urgencia que el otro que presenté la semana pasada. A ver, le respondo eso sí. Doctor Fernando, eso debe ser en orden de llegada, ¿no? Debe ser en orden de llegada. Exactamente. En la mecánica legislativa es por orden de llegada. Muy bien. Entonces la reforma tributaria va a quedar postergada hasta tanto se tramiten estas normas que tienen mensaje de urgencia. Pero ojo a una cosa, doctor Fernando, que es importante también pensar al respecto. Y es que como todos los proyectos arrancan por las respectivas comisiones, no se trata de un paquete de proyectos que todos vayan a entrar por la primera, por la segunda o por las terceras y cuartas, que son las económicas, o por la quinta, que tenga que ver con temas de salud, sino que va a haber un paquete, vemos ustedes, reforma laboral, reforma a la salud, reforma tributaria, reforma a la justicia. No sé si me escape alguna de las reformas, pero por ahora creo que tenemos esas 4 reformas sobre el escritorio. Y como todas van a diferentes comisiones, lo que vamos a tener es a las comisiones sesionando de manera conjunta y de urgencia esos proyectos. Claro, el problema va a tenerse que ver o se va a vivir cuando esto llegue a las respectivas plenarias. En el caso de la reforma tributaria, pues esto irá a la Cámara y la Cámara se ocupará en la plenaria de la reforma, y allá va a haber pues lo propio. Seguramente la reforma a la salud seguirá por Senado, que seguramente entiendo que lo que está es en Senado, porque donde hubo el problema en noviembre del año pasado fue en Senado, donde se habló inclusive de suplantación de una firma y tal. Bueno, es en Senado y la plenaria se ocupará. Mientras la plenaria de Cámara está discutiendo el tema de reforma tributaria, seguramente la de Senado estará discutiendo el tema de la reforma a la salud. Seguramente. Ay, Dios mío, y cuando se encuentre cuál es más urgente que la otra. Entonces resuélvame ese problema. Es que los mensajes de urgencia se cuidaban con mucho esmero
Y un mensaje de urgencia era para que un proyecto pasara por encima de otros que no tenían ese mensaje de urgencia, porque el de urgencia, su nombre lo indica, es más urgente. Pero si varios, como dice el ministro del Interior ahora, que estaba tan calladito y tal vez más le valiera que hubiera seguido callado, el gobierno va a presentar una lista de mensajes de urgencia, pues va a crear un galimatías de los 1000 demonios al interior del Congreso. ¿Cuál es más urgente que otro? El último, el penúltimo, el primero. Bueno. Una cosa es el mensaje de urgencia que plantea el gobierno y otra cosa que el clima les dé para que efectivamente esa urgencia se concrete. Usualmente han sido muy juiciosas las ¿Cómo que la urgencia se concreta? La urgencia se tiene que concretar. Si el presidente del Congreso no señor, no depende de nada. Claro. Si el presidente del Congreso tiene en sus manos, en su agenda, un proyecto cualquiera y un proyecto con mensaje de urgencia, tiene la obligación de darle prioridad al que tiene mensaje de urgencia. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero muy bien, y si tiene dos con mensaje de urgencia, ¿a cuál le da más urgencia? Pero no, usted, tiene que ser por orden de llegada, necesariamente. A lo que me refiero yo es al ánimo que tengan de legislar. Recuerden, uno lo ha tenido que evidenciar en el cubrimiento de Congreso, de cómo a veces está todo listo para poder votar un proyecto y no hay acuerdo entre el ministro y los congresistas y se levanta uno u otro, desbarata el quórum y hasta ahí llegó. Claro, y esto puede que desemboque en una investigación, puede que desemboque en 1000 cosas, pero además súmele a eso, doctor Fernando, hay un sistema que es un poco perverso en el tema de la votación de los proyectos y además es necesario, diría yo en gran medida, pero también se ha vuelto un deporte, y es el impedimento que presentan algunos congresistas. Hay proyectos, por ejemplo, como los de reforma tributaria, donde prácticamente en algún artículo algunos de esos congresistas tendrán que declararse impedidos. ¿Usted sabe qué es votar 108 impedimentos o 179 impedimentos? Bueno, uno a uno. O cuando logran hacer los bloques, eso es una cosa eterna. Entonces, no sé hasta dónde llegue la urgencia. Bueno, y la oposición, no se le olvide que existe una figura que se inventó en los Estados Unidos que se llama el filibusterismo. Y entonces la oposición haciendo filibusterismo y el gobierno le da pie. Y le da pie con medidas tan absurdas como esta de mandar una lista de mensajes de urgencia, cuando lo que es realmente urgente, que es el proyecto de reforma tributaria, no ha sido elaborado todavía, porque no existe proyecto de reforma tributaria. Si están esperando lo que digan los sabios, pues es porque no ha empezado a hacerse la reforma tributaria. Entonces vamos a ver. Bueno, en fin, pienso yo, pues no me resolvió mi duda de Mar, cuando hay dos mensajes de urgencia, ¿cuál es más urgente que el otro? Ese pequeño detalle no está resuelto en la Constitución, ni puede estar resuelto en la Constitución. Le quiero contar algunas noticias de última hora. Hay un remedio contra la lepra que parece prometedor para el tratamiento del COVID-19. ¿Cómo le parece? Pues hay que ponerle atención a estos remedios, porque claro, la esperanza de muchos está en la vacuna, pero poca atención se le ha puesto a los tratamientos que se están desarrollando. Ese que usted menciona y otros tantos que están también dando buenos resultados y que se está conociendo información de estudios clínicos en la última semana. También por ahí puede estar la esperanza, ¿no? Bueno, esperemos a ver. Bueno, de Mar y Sergio, hay también un conflicto con el tema de las zonas francas, porque en este momento, cuando se están estudiando tantas cosas y tan delicadas que tienen que pasar por el gobierno, hay un decreto que les da más gabelas a ciertas zonas francas, que tienen felices a los de unas zonas francas, y otros dicen que las zonas francas son el gran trampolín para el contrabando hacia el país. Entonces vaya pues, ya ahí le cedo a usted la oportunidad para que lea al doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, preguntándose pues esto qué es. El momento en que estamos discutiendo la conveniencia de las zonas francas, sale un decreto multiplicando las zonas francas unipersonales, que vaya uno a problemas, doctor Fernando, como el que se suscita y el que va creciendo a pasos agigantados, y vamos a ver quién gana el pulso, entre el gobierno nacional y el Partido de los Comunes, por cuenta de, no sabemos, no entendemos, de la declaración que habría entregado
el doctor Archila a la revista Semana. La verdad, han armado tremendo rollo, ¿no? Han armado Y tremendo todo a rollo. propósito de Todo esa reunión por cuenta de furtiva. la comida. Bueno, perdóneme, yo voy a corregirme porque no es correcto. A mí no me consta que hubieran comido el miércoles de 8 a 10 de la noche. Pero que se reunieron de miércoles de 8 a 10 de la noche, sí. Bueno, Y- sí, No, con, se con dice que, comida, no, se con dice comida que o fue sin con comida. cena mexicana ofrecida por el señor de la ONU. que Eso es lo que lo- dicen, cena que- mexicana. Sí. Entonces, Que la reunión era con el secretario general de la ONU, el señor Carlos Ruiz Massieu. no, no, secretario general no. Secretario general de la ONU está en Nueva York. No, En Colombia, en Colombia, verificador, Colombia, el verificador. En Colombia, el Ah, secretario general. ese El es jefe de la misión, el jefe de la misión de verificación o de el la ONU. jefe de la Ruiz Massieu. Pero, es- Sí. pero seamos precisos porque decimos el secretario general de la ONU y creo uno que el señor Guterres se vino para acá No, a reunirse con Timochenko. Eso, El pues, jefe encargado de la verificación, pues, bueno, Bueno. de 8 a 10 y 30 de la noche en el norte de Bogotá, asisten el presidente Iván Duque, obviamente, asiste el doctor Ruiz Massieu, asiste Rodrigo Londoño, estuvo también Miguel Ceballos, estuvo también Pastor Árape, estuvo también Emilio Archila, la jefe de gabinete de la presidencia, doña María Paula Correa, y otros funcionarios que trabajan para el tema de reincorporación. Pues aquí va el problema, aquí va el gran problema. ¿Cierto o no cierto que las FARC se comprometió a ayudar con la entrega de rutas y nombres de grupos delictivos que se dedican al narcotráfico? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Bueno. Por una publicación de Revista Semana y unas declaraciones que habría entregado Emilio Archila. Lo que me encuentro hoy, doctor Fernando y Sergio, que no resulta fácil de leer, y yo se los leo a ustedes a ver si lo entienden mejor que yo, porque yo por lo menos no lo entendí. Es el comunicado de prensa que publica Comunes donde rechaza lo que se dice. Dicen ellos lo siguiente: hoy queremos manifestar nuestra sorpresa por la publicación que hace Revista Semana, en la cual el consejero presidencial para la estabilización, Emilio José Archila, asegura que de parte nuestra se pactó con el presidente Duque la entrega de información sobre bandas de narcotráfico, miembros, rutas, aliados, etcétera, todo lo cual será manejado bajo reserva. Rechazamos tales aseveraciones que interpretamos como una maniobra del alto gobierno. ¿y qué es lo que no entiende? Está Bien, voy clarísimo. para allá. Leo más adelante y encuentro lo siguiente. De acuerdo con lo manifestado por el presidente Duque, el gobierno mantiene su estrategia de persecución militar y policial. Que ¿Eso incluye quién lo las está funciones- diciendo? Perdón, ¿eso quién lo está diciendo? Eso lo está diciendo el Partido Comunes. Los exmiembros o los miembros de la ¿A FARC. ellos mismos? Sí, esto es un comunicado que estoy leyendo de ellos, por eso estoy diciendo, Bueno. no entiendo, no entiendo. Por Entonces, eso ¿qué digo, no dicen entiendo. ahora? Entonces dice, de acuerdo con lo manifestado por el presidente Duque, el gobierno mantiene su estrategia de persecución militar y policial que incluye las fumigaciones y erradicación forzada. Estrategia en la que aspira a colocar a los firmantes de paz en el rol de informantes. Sin necesidad de emplear la mala educación, rechazamos de plano esa propuesta. Las declaraciones en contrario del consejero Archila nos ponen en la mira de las diversas organizaciones y grupos de narcotraficantes. Bueno, Entonces, esto fue una interpretación, lo que el doctor Archila le dijo Semana, las FARC se pegó de una interpretación que hizo Emilio Archila. O sea, ¿están armando un problema donde no lo hay? ¿O sí se dijo algo al respecto y se pactó? Demar, alguno de los dos está mintiendo. Son proposiciones contradictorias sobre un mismo asunto. Archila dice que las FARC dijeron que se comprometían a hacer un poco de revelaciones que les serían muy útiles al gobierno sobre narcotráfico, alianzas, sobre un poco de cosas. Y las FARC dicen que eso es mentira, que ellos no dijeron eso y que sin faltar a la buena educación rechazan tajantemente lo que dice Archila. Uno de los dos miente, eso está claro. Uno de los dos miente. Bueno, pero ¿usted para qué se reúne con bandidos? Bueno, el que se reúna con bandidos, pues entonces lleva las consecuencias. Bueno, y aquí sí tiene que salir el gobierno a aclarar cuál es la verdad, ¿no? El gobierno, ¿quién es el gobierno? El gobierno es el presidente y su ministro. ¿Y cuál ministro hay ahí? Bueno, no, que salga más bien el de la ONU a decir, porque pues era el garante de la reunión, a fin de cuentas. O el jefe de gabinete es ministro, yo pues no tengo ni idea. Yo como no sé qué es el jefe de gabinete, no tengo ni idea. En mi tiempo eso no existía, existe ahora. Bueno, ¿cómo es el tema de la primera dama y de su libro? La primera dama merece todo nuestro respeto, toda nuestra consideración.
pero resolvió salir a escribir su libro. ¿Su libro es sobre asuntos políticos y sobre asuntos administrativos o es un libro sobre sobre sus sentimientos, sobre su vida, sobre su pasado? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero que crea un conflicto, crea un conflicto. No hay duda No, ninguna. no, 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 pero, ¿No? pero libro que no es, libro que no es. Ha salido precisamente el despacho de la primera dama a aclarar que no han solicitado en ningún momento recurso alguno del erario para la producción de un libro. Eso es Y otra cosa. ¿Existe el libro o no existe? Si le pidieron mm, plata o no le pidieron plata al gobierno es otro tema. Pero ¿existe o no existe y lo va a no, lo publicar o que, no lo va a lo que, publicar? no, lo que ha dicho la primera dama es lo siguiente en el comunicado que ha expedido el día de ayer. Se ha sostenido una única conversación donde se aportaban ideas por distintos actores para rescatar una memoria histórica de la gestión social en complemento al trabajo que he realizado desde hace más de 2 años con el fin de visibilizar y reconocer el rol de las primeras damas en Colombia. Eso es todo lo que Entonces, hay. Hay Ojo, una sí, idea. muy bien. Y esto sale entonces, de una publicación de un noticiero en Colombia donde se hace referencia supuestamente a una autobiografía, cosa que no es cierta y lo ha dicho la primera dama en su cuenta de Twitter. Ella ha dicho, pues primero, no le ha solicitado presupuesto al Archivo General de la Nación para poder hacer la autobiografía, ni para publicar una biografía, que no saben si es autobiografía o biografía. Y tampoco, ella dice, no ha tenido ninguna relación ni ha hablado con ninguna entidad pública para pedir apoyo económico para ese libro. En suma, no existe tal. No sabemos de dónde sacan entonces que hay un libro que ya tiene listo, que es una autobiografía y que lo va a publicar. entonces la primera dama no va a hacer manifestación ninguna sobre unos temas sobre los que normalmente las primeras damas no se expresan, temas políticos. Y la primera dama está desarrollando unas tareas, magnífico que las haga, estupendo que las haga y que guarde memoria y que después recuerde sus memorias cuando salga del gobierno o cuando salga su marido del gobierno. Ella no es gobierno, la primera dama no es gobierno. La primera dama es la primera dama de la nación. Lo decimos con todo respeto, con toda veneración, con toda admiración por las condiciones de la primera dama en todo sentido, que nos parece una mujer extraordinaria. Pero entonces no hay libro, es la conclusión a la que sacamos. No No, es no, no, verdad no, que la... no, no hay Ah, libro, bueno, no hay libro. no hay libro, muy bien. Mire, yo creo que esto circunscribe muy bien a dónde queda el debate que se suscitó, vuelvo y digo, por una información de prensa. Se ha sostenido, dice ella en el comunicado, Sergio, se ha sostenido una única conversación donde se aportaban ideas por distintos actores para rescatar una memoria histórica de la gestión social en complemento al trabajo que he realizado desde hace más de 2 años, con el fin de visibilizar y reconocer el rol de las primeras damas en Colombia. ¿Qué es No se eso, está por hablando, Dios? no se está No, hablando de sí. un libro que esté para imprimirse o que se Bueno, esté buscando bueno, pero deje, Ni que entonces, ya está ¿cómo, escrito, ni producido, ni ¿cómo nada. se rescata esa memoria? ¿Se rescata a través de un discurso? ¿Se rescata a través de qué? ¿De un papel? ¿De qué? Eso es lo que Ah, están bueno. discutiendo. De hecho, dice, Ajá. entre las propuestas se consideró incluso que la investigación abarcara desde el siglo XX a la fecha, con lo que reitero que mi propósito es exaltar la huella positiva del servicio que prestan las primeras damas. Pero dice, seguido, para quienes me conocen saben que no tengo interés de protagonismos y para quienes no me conocen deseo dejar claro que mi actuar jamás lo motiva ni la vanidad ni el egocentrismo. Bueno, entonces armamos una tormenta por una cosa que ¿dónde Armamos, está? no, perdón, es mucha gente. No, me refiero al país, me refiero No, al país a no. nosotros como nación. Unas personas han armado un lío Bueno, sí, bueno. del que no participamos y nuestro respeto por la primera dama, pero entonces, ¿qué es lo que hay? Y rescatar el papel de las primeras damas, ¿no? Las primeras damas tienen el papel que ellas quieren desempeñar y desarrollar. Doña Berta Puga de Lleras, primera dama excelsa, tuvo el papel que tuvo. Doña Cecilia de la Fuente de Lleras tuvo el papel que tuvo. Cada una tiene el papel que le parece desarrollar. Y Pero por si las dudas, el Archivo General de la Nación también saca un comunicado, ¿no? Por su parte,
porque claro, esto se lo achacaban al Archivo General y entonces ¿qué esto iba a hacer con los recursos del Archivo General? El archivo dice, existe una iniciativa de investigación en nuestros fondos documentales en virtud de nuestra función de realizar trabajos de investigación a partir de los documentos que se conservan en el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado o en otros archivos públicos y privados de interés cultural, histórico, técnico o científico, así como desarrollar investigaciones en los diferentes campos de su competencia que se encuentra en una etapa preliminar por medio de la cual se busca recuperar el patrimonio histórico de la labor realizada por las primeras damas de la nación desde el siglo XX, destacando el carácter histórico de este rol, no de una primera dama en particular. No, pues bueno, en fin. Está claro, está claro. Tenemos otra concepción sobre sobre ese parecer. Eso no hay ningún rol histórico. Cada primera dama actuó como le pareció que debía actuar. Adorables las que recordamos, todas, no recordamos ninguna primera dama que el país no recuerde con veneración y con cariño y con afecto. Recuerde usted lo que fue la primera dama de Ospina Pérez y cómo salvó el país o contribuyó a salvar el país el 9 de abril de 1948. Le tocó una circunstancia en la que actuó y de qué manera actuó. Entonces, pues cada una actúa como le parezca y yo no creo que haya que escribir libros sobre eso, ni que haya que dejar claro cuál ha sido el papel de las primeras damas. En fin. Pero muy mala leche de los que se dijeron en medios de comunicación que se trataba de una biografía o una autobiografía de la primera dama. Me parece de muy mal gusto la afirmación. Alguien se inventó eso y entonces pues lo rechazamos y a otra cosa. Pero las primeras damas hagan lo suyo como les parezca que lo deben hacer acompañando a su marido. Esa es primera dama discreta, la primera dama que yo viví. La esposa del presidente Álvaro Uribe Vélez, de una discreción, de una altura excepcional. Y todo lo que hacía, que era mucho, lo hacía de una manera solemne, tranquila, francamente maravillosa. La señora del presidente Álvaro Uribe Vélez. Bien, queridos amigos, tengo que dar dos noticias que me llegan al corazón. La muerte de Fabiola García de León. Qué mujer excepcional, extraordinaria, mi amiga desde la época de la universidad, casada con Jorge León Dub, uno de los empresarios más brillantes que este país ha tenido, una mujer excepcional, extraordinaria, no sabía que estuviera enferma, siquiera eso. Su muerte me sorprende, pero me quedaré para siempre con su sonrisa, con su inteligencia, con su don de gentes, con su rectitud en todos los sentidos. Fabiola García se nos fue. Y el doctor Alejandro Santos Montejo, un personaje, perdón, Alejandro, ay Dios mío, ya me confundí. El doctor Alejandro Montejo, que falleció también sin que tuviéramos noticia de que estuviera enfermo. Hizo política, fue secretario de gobierno de esta ciudad, todo lo hizo con discreción, todo con altura de miras, todo con alta calidad humana. Dos personas que se nos fueron y a las que hay que recordar con afecto, con cariño y con devoción, ¿no? ¿O no? Dice que va sembrando de cruces amadas el camino de la vida, pues estas dos personas, una mucho más cercana a nosotros, Fabiola fue cercana a mí desde hace muchísimos años y tengo de ella el más hermoso de los recuerdos. A Jorge, a toda su familia, a todos sus hijos, a todo su entorno, nuestro abrazo muy estrecho. Y el doctor Montejo, pues que descanse de Dios, persona muy cercana físicamente a nosotros y persona de gran valía y de gran significación en la vida nacional. Mire usted pues cómo se nos acumulan noticias lamentables sobre estos temas. La desaparición de las personas más significativas de la vida social colombiana. Y a propósito de desapariciones, doctor Londoño, pues la cifra de fallecidos por cuenta del COVID-19 se mantiene bastante alta, podríamos decir.
Estamos en 100 personas reportadas ayer por el Instituto Nacional de Salud. Así que, de nuevo, el llamado es a no bajar la guardia y a recibir la vacuna, ¿no? A recibir la vacuna. De nuevo, los mayores de 80 pueden hacerlo en este momento acercándose a su IPS. Si no les agendaron la cita, no hay problema, se pueden acercar a la IPS y allí les darán su vacuna. Esperemos que eso suceda. Aquí ya hay manifestaciones en Colombia sobre la vacuna AstraZeneca. Dice que van a llegar al país, pero que el gobierno, pues en las entidades de salud, estarán muy atentas a lo que se diga en otros países, porque dicen que la vacuna AstraZeneca tiene efectos secundarios y que puede producir trombos, y que los ha producido en medida y cantidad suficiente como para que muchos países europeos se hayan suspendido la vacunación con AstraZeneca. ¿No? Sí, así es, eso hay que monitorearlo muy de cerca. Sin embargo, la farmacéutica dice que son muy pocos casos en relación con la cantidad de dosis aplicadas. Bueno, bueno, lo que pasa es que uno no se quiere ganar la lotería, ¿no? Es muy fácil decirlo cuando no es uno el que se gana la lotería. Por eso, obviamente, esa es otra discusión. Esa es otra discusión, y esa discusión se la dejamos a los científicos, pero parece que con las otras vacunas no se ha producido accidentes de esta naturaleza, sino con la vacuna AstraZeneca, tanto que muchos países de Europa la han suspendido, y países muy serios, ¿no? Sí, pues, Alemania entre ellos. ¿Cómo le parece? Y Francia, ¿cómo le parece? E Italia. Los países europeos suspendieron la vacunación con AstraZeneca, y eso no es un juego. Tenemos que saber qué pasa con esa vacuna y qué va a hacer el gobierno con los centenares de miles de vacunas de AstraZeneca que van a llegar al país, además respaldada nada menos que por la Universidad de Oxford. No estamos hablando de una vacuna cualquiera, de un origen cualquiera, ¿no? La vacuna inglesa por excelencia, y esta es la situación. Bueno, y en un minuto hablaremos con Margarita María Restrepo, porque también tenemos un inmenso dolor en el corazón: el reclutamiento de niños. El reclutamiento de niños, que no pararon estos bandidos que se reunieron con el presidente Duque. Aumentó el año pasado. Han aumentado los reclutamientos de menores, los llaman niños a los que se roban de sus hogares y los llevan para servir de la manera que les sirven a las pasiones de estos sinvergüenzas, y para ponerlos de carne de cañón, y ahora para tratar de disuadir al gobierno que cumpla con el deber de bombardear los campamentos guerrilleros, porque pues sí, si no se pueden bombardear campamentos guerrilleros con niños, falta que digan todos los bandidos que en todos sus campamentos tienen niños, y se acabaron los bombardeos, y se acabó el ataque de la fuerza pública. ¿Esto cómo es? Este es un estímulo al secuestro, al reclutamiento de niños. Ahí, claro, para tenerlos de escudos humanos, y evitar los bombardeos, que no los van a evitar, porque el ministro Diego Molano ha sido muy claro en eso. Hablaremos con la representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, Margarita María Restrepo, la gran defensora de la niñez en Colombia desde el Parlamento. En un minuto, y les hablábamos al oído. 7:49. Gire a la derecha. Su lugar de destino.